Capítulo 9. Armand apartó las cortinas de la ventana de su dormitorio, el cual daba al lago ornamental del palacio. Aunque era temprano, ya estaba vestido para la cena y el sol agonizante lanzaba destellos sobre la elegante chaqueta de satén verde, la inmaculada perfección de sus pantalones blancos y los frescos pliegues de su corbata. A diferencia de los caballeros que acudirían esa noche al palacio, no llevaba joyas. Se había vuelto un capricho suyo, durante la semana que llevaba allí, descartar los anillos, cadenas y brillantes botones de pedrería que estaban tan de moda entre los hombres de la época. Sentía un extraño deseo de simplificarlo todo. Hubiera querido hacer más sencilla la apariencia, no solo de los hombres y mujeres con quienes trataba, sino del palacio mismo. Armand se dijo que no solo le molestaba la suntuosidad del palacio, sino algo más profundo y fundamental. No sabía qué era y, mientras contemplaba los jardines, volvió a pensar, como lo había hecho muchas veces en la última semana que, si recobraba la memoria, descubriría el secreto de todas sus inquietudes. Estaba mucho mejor de salud. Los doctores habían decidido que los vendajes de la cabeza ya no eran necesarios. Ahora solo quedaba, como huella de la herida, una larga cicatriz roja que corría como una cinta desde su ceja derecha al nacimiento de su cabello, peinado con el mayor cuidado. Si en lo exterior todo iba bien, en el alma de Armand nada había cambiado desde que recobrara el conocimiento. Seguía sin poder recordar. Sentía la cabeza llena de nubes. Algunas veces, por un momento, su memoria parecía perforarlas como si fuera un rayo de sol, pero luego volvían a cerrarse sobre él y la luz desaparecía. Los terribles dolores de cabeza que sufrió al principio habían desaparecido ya, pero persistía aquel atontamiento, aquella incapacidad para pensar o recordar lo que había sucedido en el pasado. De vez en cuando, le sorprendían sus propios conocimientos, como aquella noche, 2 días antes, en que había estado discutiendo con mucho conocimiento de causa con el señor Tyrrell, el ministro del Exterior, la complicada política existente entre Inglaterra e Irlanda. De pronto, mientras hablaba con elocuencia y Tyrrell lo escuchaba atento, con los ojos entrecerrados, Armand recordó con claridad una conversación en la que se había mencionado el nombre de Tyrrell. No pudo recordar dónde había tenido lugar aquella conversación, ni con quién, pero podía escuchar una voz que decía: «Es un tipo pomposo, insolente, un mentiroso desvergonzado, con un rostro que surge como un cadáver en vías de descomposición por encima de su uniforme de seda bordada». El recuerdo lo había sorprendido tanto, que su elocuencia pareció esfumarse y empezó a tartamudear, de modo que Tyrrell se aburrió de él y se volvió a hablar con otra persona. Armand había pasado despierto largas horas en la noche preguntándose por qué había recordado una cosa así de uno de los ministros más distinguidos y famosos de Napoleón. Pero ese era solo uno de los muchos problemas que se le planteaban todos los días. ¿Por qué no recordaba nada de sus posesiones en Polonia? ¿Por qué, cuando trataba de evocarlas surgía una especie de muro? El emperador había comentado que él había visitado Inglaterra y sus recuerdos de ese país estaban regresando con toda claridad. Podía recordar parques muy verdes y suntuosas casas de piedra gris rodeadas de terrazas y jardines. Recordaba una calle de Londres y una ventana saliente que debía pertenecer a algún famoso club, pero no hubiera podido darle un nombre. También recordaba haber recorrido las calles a toda prisa para llegar a una puerta con el número 10, afuera, pero de quién era la casa y dónde estaba situada, no tenía idea. Todos los días, pequeños trozos del pasado volvían a él, pero aún no tenían orden ni sentido. Estaba también el caso de Ribby. Al pensar en ella, su expresión se suavizó. Era muy dulce y muy buena, pero se sentía inquieto al pensar que era su hermana. Tenía la impresión de que ella no debía estar allí, de que su relación no era natural, pero se acusaba de ridículo cada vez que la idea surgía en su mente. Con respecto a Ribby, tenía la agobiante sensación de que debía recordar algo que había quedado inconcluso entre ambos. Bastaba que ella entrara en una habitación, para que esa impresión se apoderara de él. Los doctores habían hecho lo mejor posible por él, pero el doctor Corvisart se sentía impaciente e irritado porque no lograba hacerlo evocar ningún recuerdo de su infancia o de sus posesiones en Polonia. Su insistencia al respecto y la incapacidad de Armand Carruaje con la princesa Paulina.
Quiere mostrarme la extraña formación de las rocas en los bosques que rodean el palacio. ¿Y cuando vuelva? La interrumpió una llamada a la puerta y, un momento después, entraba un paje con la llamativa librea verde y roja de la servidumbre de la duquesa de Monesty. Entregó a Armand una nota con una ligera reverencia y dijo que esperaría afuera la respuesta. Rivi observó cómo Armand abría la nota. La leyó con lentitud. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y asomó a sus ojos una mirada cínica. ¿Qué quiere esa mujer?, preguntó Rivi con voz ronca, sintiendo que los celos le mordían el corazón y la hacían pensar que era mejor olvidarse de toda precaución y decir a Armand la verdad. Armand levantó la vista y su sonrisa se hizo más amplia. Me invita, querida hermanita, a ir en carruaje con ella a los bosques para ver las curiosas formaciones de roca que hay en los alrededores de Fontainebleau. Después sugiere que vayamos a su casa a tomar una copa de vino. Pero no irás, ¿verdad?, preguntó Rivi y su voz se quebró. ¿Por qué no?, preguntó Armand. Será divertido y, tal vez, hasta, instructivo. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué te interesa tanto complacer al conde?, preguntó y no pudo evitar que su voz reflejara cierta irritación. No, claro que no, contestó Rivi. Es a ti a quien quiero complacer. Sus ojos se encontraron y Armand sintió que algo extraño e inesperado pasaba entre ellos, un sentimiento que no pudo explicar. Escucha, Rivi, le dijo, tengo que hablar contigo. Hay algo que tienes que decirme. Vio la expresión de los ojos de ella y comprendió que la barrera que se interponía entre ambos empezaba a ceder, pero entonces se abrió la puerta del dormitorio y Antoinette entró en la habitación. A Armand le pareció que Rivi se estremecía, con aire culpable. ¿Qué pasa, Antoinette?, preguntó Rivi con voz aguda. El peluquero espera, pequeña mía, contestó Antoinette. Dile que estoy del todo satisfecha, que no quiero nada más. Pero Antoinette no parecía dispuesta a marcharse. ¿Cree usted que se ve bien, señor?, preguntó a Armand. Lo de la guirnalda fue una inspiración. Es perfecta, contestó. Ya se lo he dicho a ella. Me alegra mucho, comentó Antoinette sonriente, porque fue idea mía. Le ha dicho ya mi pequeña lo que hemos planeado. Rivi la miró y después miró a Armand. No, no he tenido tiempo de hacerlo todavía, respondió. Armand, Antoinette y yo pensamos que sería conveniente que ella fuera a Belmont. Hay muchas cosas que recoger allí y no podemos confiar en que lo hagan las chicas de la aldea. El emperador, que es tan impaciente, puede mandar a los nuevos ocupantes en cualquier momento. Será solo por unos días y Antoinette ya ha contratado una doncella para que ocupe su lugar. ¿Crees que deba ir? Por supuesto, contestó Armand con firmeza y entonces añadió con más amabilidad, la vamos a echar mucho de menos, Antoinette, pero sé que volverá al lado de su joven ama lo más pronto posible. Puede estar seguro de ello, señor, repuso Antoinette y, acercándose a Armand, lo miró a la cara. Usted cuidará de ella en mi ausencia, señor. Nunca me he separado de su lado, desde que era pequeñita y jamás lo hice desde que escapamos de Belmont cuando llegaron los terroristas. Yo confío en poca gente, señor, pero lo hago en usted. Recordará que la seguridad de mi pequeña es lo más importante de todo. No había duda de la ansiedad que reflejaba la voz de Antoinette, ni de la sinceridad con que hablaba. Armand observó su rostro gentil y extendió una mano hacia ella. Puede confiar en mí, Antoinette, le aseguró. Nada malo sucederá a mi hermana mientras yo esté con ella. Es evidente que usted debe ir a Belmont. Ordene el vehículo más veloz que pueda conseguir, a fin de que el viaje le tome el menor tiempo posible y vuelva de la misma forma. Haré todo con la mayor prontitud, asintió Antoinette. Salgo mañana muy temprano. Veré a la señorita condesa esta noche otra vez, pero no a usted, señor. Hasta la vista. Prométame que protegerá a mi pequeña con su propia vida. Ya se lo he prometido, contestó Armand. ¿Por qué está tan preocupada, Antoinette? Parece como si temiera algo. Antoinette se retorció los dedos en un gesto de angustia. No sé de qué tengo miedo, señor, dijo, pero lo tengo. Te preocupas demasiado, mi querida Antoinette,
observó Rivi, rodeando los hombros de la mujer con su brazo y apoyando un momento su mejilla contra la de ella. Sí, supongo que es eso. Y, sin embargo, tengo un amargo presentimiento. Yo misma no puedo entenderlo, pero está allí. Estás imaginando cosas, contestó Rivi. No hay nada que temer. Ve a Belmont y vuelve pronto. Me encontrará sana y salva. Armand cuidará de mí. Rió con ligereza y el momento de tensión pasó. No había tiempo para conversar más, porque era ya casi la hora de cenar. Tenemos que irnos, dijo Armand con firmeza. Extendió el brazo y Rivi colocó sus dedos sobre él. Luego lo miró y Armand se echó a reír. Me siento feliz esta noche, comentó ella. Me alegro, contestó él, me alegro mucho. Ella bajó la vista y un leve rubor inundó sus mejillas. Salieron al corredor y allí se reunieron con los otros invitados, que se movían en la misma dirección. Al dar la vuelta a la escalera se encontraron con la duquesa de Monesty. Por un momento, tanto Rivi como Armand olvidaron los buenos modales para mirarla con fijeza, casi con la boca abierta. Siempre espectacular, siempre deseosa de eclipsar a las otras mujeres con su originalidad, Imogen de Monesty había superado esta noche todos sus esfuerzos anteriores. Llevaba un vestido de tejido plateado que se amoldaba de tal modo a su figura, que daba la impresión de que había pintado su cuerpo desnudo con una capa de barniz plateado y no llevara puesto nada más. Con cada paso que daba, no solo lanzaba destellos luminosos, sino que iba revelando cada curva, cada movimiento de sus músculos, cada línea de sus exquisitas extremidades. Como único adorno llevaba un collar de esmeraldas tan magníficas, que cortaban la respiración. Fabien se las había regalado apenas unos meses antes, después de arrebatarlas, como botín de guerra, a una princesa rusa. Al mirar a la duquesa, Rivi comprendió que sus ojos eran verdes también y que había en ellos la misma luz dura y fría que emanaba de las esmeraldas. Armand, querido mío. Imogen pronunció su nombre con voz suave y seductora. Le extendió la mano y él se la besó. Los dedos de ella se enroscaron en los suyos, aprisionándolos, y ambos se miraron. ¿Te veré esta noche?, preguntó. Por supuesto, contestó él. Tengo entendido que habrá baile después de la cena. Por un momento ella apretó los labios, al advertir la interpretación que él había dado a sus palabras. Entonces sonrió. Te reservaré el último vals, amigo mío, repuso con suavidad y se alejó. Rivi aspiró una gran bocanada de aire. La detesto, dijo. Su tono fue tan violento que Armand la miró sorprendido. Se disponía a contestar, pero en ese momento el conde apareció a su lado. Iba vestido de negro, el color que usaba siempre, pero esta noche una cinta púrpura atravesaba su pecho y su chaqueta estaba profusamente cubierta de condecoraciones. Constituía una figura casi tan resplandeciente, a su modo, como Imogen lo había sido en el suyo. Armand pensó que estaba decorado hasta un punto ridículo, pero entonces notó sorprendido que Rivi le estaba sonriendo, con un aire casi de coquetería. El conde se llevó la mano de ella a los labios y dijo al soltarla. Me alegro de encontrarlos juntos. Hace unos momentos dejé al emperador. Su Majestad pareció sorprendido de que no los hubiera invitado todavía a mi castillo. La idea, lo confieso, no se me había ocurrido. Pero como tengo que ir allí mañana, me permito invitarlos a ambos para venir conmigo a inspeccionar mi hogar y mi propiedad. Después de una leve pausa, el conde continuó. Está cerca de París, a unos 8 kilómetros en línea recta, pero el camino hace la distancia un poco más larga. Podemos salir de aquí por la mañana y llegar a Creux a tiempo para cenar. Me honrará aceptando mi invitación. Sí, desde luego, respondió Rivi, y muchas gracias por invitarnos. Eso nos gustará mucho, ¿verdad, Armand? Habló con entusiasmo y Armand contestó. Sí, desde luego, si esto te complace. Y estoy de acuerdo con el emperador en que debes ver la casa donde vas a vivir cuando te cases. Entonces, eso queda arreglado, dijo Rivi, y sonriendo al conde preguntó, ¿es muy grande su castillo? Lo bastante grande como para resistir los ataques del enemigo en otros tiempos, pero estoy seguro de que lo encontrará muy cómodo.
El emperador admira tanto Creux que hay ocasiones en que temo que pueda quitármelo. El conde sonrió y tanto Rivi como Armand comprendieron que no había la menor posibilidad de tal cosa, porque todo el mundo sabía que el conde era uno de los grandes favoritos del emperador. Charlando con el conde animadamente, Rivi se dirigió hacia la antesala y Armand la siguió y unos minutos más tarde, mientras Yailos de Duriac saludaba a un viejo amigo, pudo murmurar a su oído. ¿De veras quieres ir? No necesitas aceptar a menos que de verdad quieras ver el castillo. Rivi levantó la vista a toda prisa y Armand advirtió una velada expresión en sus ojos. ¿Por qué no voy a querer ir? Preguntó casi con violencia. Creo que nos hará bien a ti y a mí alejarnos de aquí. En eso tienes razón, aceptó Armand. Te confieso que encuentro el palacio mortalmente aburrido. Pero pensé que te estabas divirtiendo. Lo estaba, contestó ella. Al decir eso miró a través de la habitación, hacia la duquesa de Monesty, quien se pavoneaba desvergonzada entre una multitud de admiradores. Cualquier cosa, pensó Rivi con pasión, era preferible a permanecer en Fontainebleau y ver a Armand coqueteando con esa horrible mujer. No eran solo los celos los que la hacían odiar a la duquesa. Imogen de Monesty era una mujer perversa, implacable, que no se detendría ante nada para salirse con la suya y satisfacer su insaciable sensualidad. Sí, la odiaba, pero Armand no podía comprender ese odio. ¿Cómo iba a comprenderlo? Se le ocurrió la repentina idea de que, cuando llegaran a Creux, tal vez le sería más fácil escapar de allí que de Fontainebleau y, cuando llegaran al castillo, diría la verdad a Armand, le explicaría quién era y le advertiría del peligro en que se encontraba. Sí, no tenía objeto esperar más tiempo. Cuando Armand lo supiera todo, regresaría a Inglaterra y ella le suplicaría que se la llevara con él. Cuando tomó esa decisión, se sintió con el corazón ligero. Pronto todo quedaría olvidado, los peligros, los engaños, y también Imogen de Monesty. Alguien se encontraba de pie junto a Armand. Era un anciano, sin duda un general, porque llevaba el uniforme de gala azul, bordado de oro y adornado con un monstruoso cuello escarlata. Constituía una figura por demás decorativa, pero Rivi casi no tuvo tiempo de notar su apariencia, porque notó que estaba hablando a Armand en tono bajo y confidencial. Tengo buenas noticias para usted, señor marqués, estaba diciendo. El emperador lo ha honrado nombrándolo uno de sus ayudantes personales. Me han pedido que le diga que, al terminar la cena, debe seguir a su majestad a la sala de juntas. Armand se irguió y después inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. Muchas gracias, mi general. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos allí? Al general pareció sorprenderle la pregunta. El emperador hace juntas sobre sus planes de guerra casi todas las noches, respondió. Es su costumbre invitar a varias personas a discutir cuestiones militares con él. Esta noche estará presente el general Miollis, quien, según se supone, recibirá instrucciones especiales. Me parece una ocasión interesante, observó Armand. Gracias, señor, por traerme las instrucciones de su majestad. Fue un placer, contestó el general. Los dos hombres inclinaron la cabeza y, en ese momento, un huillie con un bastón de oro entró en la habitación para organizar a los invitados en orden de precedencia, antes de la llegada del emperador. No hubo tiempo de que Rivi dijera nada más a Armand. Solo pudo dirigirle una mirada de desaliento, que él no pudo comprender, antes que la llevaran a ocupar su lugar. Solo tuvieron que esperar unos minutos. Pronto las mujeres se inclinaron en una profunda reverencia, lo cual anunciaba la llegada de su majestad imperial, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y rey de Italia.